Bueno, buenos días a todos. En este videito les voy a explicar un poco más detalladamente todo lo que hemos estado viendo hasta la semana pasada, que les envié la última actividad correspondiente a función polinómica, ¿sí? Bien, bueno, cuando empezamos con esto de la virtualidad, lo primero que hicimos fue un repaso de la factorización de polinomios que se realiza a través de diferentes casos. Este fue el último tema que vimos el año pasado en tercero, pero la realidad es que más allá de que haya sido el último, que a veces conlleva a que se vea de forma más apurada que los otros contenidos, es un tema por ahí complejo, ¿sí? De entender o de realmente aprender y requiere mucha práctica por parte de ustedes, ¿sí? Bien, bueno, lo primero que tenemos que tener presente es que los polinomios son una expresión del tipo que yo les he indicado acá, ¿sí? Del tipo P de X, se pueden llamar también con cualquier otra letra imprenta mayúscula, igual a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1, y así puede tener diferente cantidad de términos, ¿sí? Siempre finita, pero puede tener muchísima cantidad de términos hasta llegar al último, que es el que nosotros le llamamos término independiente porque no tiene variable x, ¿sí? Bien, acá debemos aclarar que a sub n menos 1, que son estos números que están delante de la variable, son los que nosotros llamamos coeficientes y son números reales. Y por otro lado tenemos la x elevada a distintos exponentes, que el mayor de ellos nosotros le llamamos grado, y sabemos que estas x son las variables que tiene el polinomio. Por lo general son en todos los términos la misma y suele ser la x, pero también pueden haber algunas expresiones algebraicas que no solo tengan x, sino que tengan, por ejemplo, x e y, ¿sí? Bien, cuando nosotros tenemos una expresión de este tipo decimos que tenemos un polinomio, ¿sí? Esto es fundamental porque es el elemento matemático, el objeto matemático con el que vamos a trabajar y al cual vamos a factorizar. Entonces yo tengo que tener en claro qué es lo que es y qué forma, qué expresión matemática tiene, ¿sí? Bien, factorizar un polinomio es expresarlo como producto, es decir, multiplicación, el producto es el resultado de la multiplicación, de polinomios primos. ¿Qué es lo que son los polinomios primos? Bueno, nosotros sabemos que los números primos son aquellos números que solo son divisibles por uno y por sí mismo. Perfecto, los polinomios primos son aquellos que solo son divisibles por uno y por el mismo polinomio, ¿sí? Bien. El objetivo, ¿sí? O sea, uno se podría preguntar ¿para qué factorizamos? Es el de evidenciar las raíces de un polinomio. Las raíces del polinomio van a estar siempre presentes, pero cuando el polinomio está de esta forma, que se denomina forma desarrollada, es difícil ver quiénes son. Entonces tenemos un método, una forma, ¿sí? De hacer que esas raíces estén más visibles, ¿sí? Más explícitas, que justamente factorizando el polinomio. Bien, pero acabamos de introducir una palabra nueva, que son raíces. Decimos que factorizamos para encontrar raíces. Entonces, otra cosa que hay que tener claro es qué son las raíces, porque entonces eso es lo que yo voy a querer encontrar. Si no tengo claro qué estoy buscando, y bueno, va a ser complejo que lo encuentre, ¿sí? Entonces, las raíces, ¿sí? Tengo que tener en cuenta que pueden ser reales en el caso de que pertenezcan al conjunto de los números reales, es decir, si son números naturales, enteros, racionales o irracionales, o complejas, es decir, si pertenecen al conjunto C, ¿sí? Recuerden que este conjunto también apareció el año pasado cuando vimos que los reales no eran suficientes para resolver todos los cálculos y, por ejemplo, las raíces de índice par y radicando negativo, por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 1, no tenía solución. Entonces a esa raíz se le ha llamado
a la raíz cuadrada de menos 1, unidad imaginaria, ¿sí? Bien, por lo tanto, ¿qué me quiere decir acá? Que las raíces son números, que puede ser real o que puede ser complejo, pero son números. ¿Y qué particularidad van a tener esos números? Que si realmente son la raíz del polinomio, cuando yo lo reemplace en todas las x del polinomio y haga la cuenta, me debe dar 0. O sea, las raíces son números que pueden ser reales o complejos que hacen que el polinomio valga 0. ¿Sí? Fundamental. Bien, seguimos. Fíjense que acá dice, dependiendo de las características del polinomio, ¿sí? Por ejemplo, la cantidad de términos, el grado, etc., se selecciona un caso de factorización adecuado. Nosotros vimos varios, pero no todos sirven para factorizar todos los polinomios. Entonces, yo acá he hecho una enumeración de los casos y he utilizado ejemplos que ustedes tuvieron que resolver en la primer tarea de factorización de polinomios, ¿sí? En el caso de factor común, por ejemplo, este que tenemos acá, es el caso más sencillo de todos, por eso aparece al principio, pero se tienen que dar características muy particulares, como que haya algún valor numérico, ¿sí? O alguna variable que se repita sí o sí en todos los términos. Entonces, si yo observo los coeficientes, que son estos números reales que aparecen delante de la variable, veo que todos son múltiplos de 3, ¿sí? Entonces, una decisión correcta, adecuada, sería sacar factor común 3, ¿sí? Porque todos los términos tienen al menos un 3, son múltiplos de 3. Y por otro lado veo que todos los términos tienen por lo menos una x a la 1. Por lo tanto, eso también debería salir afuera del paréntesis como factor común. La gran pregunta es, ¿qué es lo que queda adentro del paréntesis? Bueno, aquello que no se repite. Una vez que yo saco el 3 y la x, para volver a obtener este término, fíjense que yo he sacado un factor positivo y el primer término es negativo, entonces voy a tener que colocar un menos. En el primer término, recuerden que los términos se separan en signos de más y de menos, yo observo que el exponente es 3 y yo he sacado una x a la 1, por lo tanto sé que la voy a tener que multiplicar por x a la 2, porque hay una propiedad que me dice que cuando multiplico, ¿sí?, potencias que tienen la misma base, los exponentes se suman, ¿sí? Bien, después vamos con el término central. Fíjense que tenemos un 3 afuera, pero debemos llegar al 18. Todo positivo, la única forma es multiplicándolo por 6 positivo. Tenemos una x a la 2 y yo ya saqué una x afuera, por lo tanto debo multiplicarla por otra x. Y para obtener el último término, que es menos 6x, como el término que saqué es positivo, debo multiplicarla por menos 2. Bueno, acá está la condición que yo les dije que tiene que satisfacerse para poder aplicar este caso. Todos los términos tienen coeficientes múltiplos de 3 y por lo menos una x. Por lo tanto, se extrae eso como factor común. ¿Qué sucede con el factor común por grupo? Es, de alguna manera, una variante del primer caso. Uno se podría preguntar, ¿qué pasa si yo tengo un polinomio, ¿sí?, donde no hay un término que se repita en todos, un factor que se repita en todos los términos, pero sí hay factores que se repiten en algunos términos y otros que se repiten en otros? Bueno, entonces dice la definición de este caso, establezca grupos, que eso matemáticamente hablando es asociar. Entonces asociamos todos estos 3 términos con el criterio de que todos tienen A, ¿sí? Y asociamos estos otros 3 con el criterio de que todos tienen B. Entonces, eso que tienen en común es lo que yo saco afuera como factor común y lo que queda dentro es justamente lo que no se repetía. Y aquello que yo necesito para que al multiplicarlo por lo que saqué, vuelva a obtener el término original. Recuerden que la factorización es un proceso que se aplica para expresar el polinomio de una forma distinta. Que esto no significa alterar el polinomio,
sino que vamos a obtener una forma equivalente de expresarlo, pero pasando de tener muchas sumas y restas a tener un producto de dos factores, que nosotros a esos factores les llamamos polinomios primos. Bien, entonces fíjense, cuando saco la A, me queda todo esto adentro, saco la B, me queda toda esta expresión. A y B, que son los que salieron afuera, se suman, fíjense que es A más B, se colocan dentro de un paréntesis y se multiplican por este que se repite escrito una sola vez. ¿Sí? Bien. Bueno, siguiendo con los casos de factoreo, tenemos el caso diferencia de cuadrados. Básicamente, para este caso, tengo que tener una diferencia, o sea, una resta, y cada uno de los términos tiene que ser la potencia cuadrada de algún número o variable. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros vemos que h a la 2 es justamente el cuadrado de h, o que 9b a la 2 es justamente el cuadrado de 3b. Y la resta o diferencia ya la teníamos. Una vez que uno logra expresar su polinomio de esta forma, como el cuadrado de una resta o de una diferencia, lo que debe hacer es tomar las bases y restarlas y multiplicarlas por la suma de esas bases, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. Bien, si el polinomio, ¿sí?, es binomio, es decir, tiene dos términos, y la operación principal es diferencia, es decir, resta, y a su vez cada término es el cuadrado de algún número y o variable, sería, entonces decimos que podemos aplicar este caso, que debemos más que poder. Bien, el que sigue es factorización por divisibilidad, y si ustedes se fijan, no es más ni menos que usar la fórmula resolvente, que también vimos el año pasado cuando vimos función cuadrática. Lo que hay que tener en cuenta acá es que uno, aplicando este caso, no llega a la forma factorizada, sino que llega a las raíces. Y es uno el que debe escribir la forma factorizada. Por eso es fundamental saber cómo se escribe una forma factorizada. Yo primero se las he puesto de forma genérica, que es cómo se escribe para cualquier polinomio, y debajo le he puesto utilizando los valores que he obtenido como resultado. Bien, si tenemos esto, básicamente es un polinomio de grado 2, vemos que está completo y ordenado, ¿sí? Porque empieza de 2x a la 2, término cuadrático, término lineal, término independiente. A, B y C era el nombre que recibían los coeficientes, es decir, los números reales que multiplican adelante de la variable. El número que acompañaba a la x a la 2 era A, por lo tanto el valor de A en este polinomio es 2. El número que acompañaba a la variable elevada a la 1 es B, por lo tanto en este polinomio vale 4. Y el término independiente C, por lo tanto en este polinomio vale menos 6. Estos tres números, A, B y C, se reemplazaban en esta fórmula que se llama resolvente, que en general era menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a. Yo directamente hice el reemplazo. Menos b, mi b vale 4, o sea que sería menos 4, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, como b es 4, sería 4 a la 2, menos 4 por a, que es 2, por c, que es menos 6. Todo esto dividido 2 por a, que es 2. Se hacen los cálculos que corresponden y me queda que la primera raíz vale 3 y la segunda raíz vale menos 1. La forma factorizada dice que yo debo colocar a por x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz. Es decir que como a vale 2, debo colocar 2 por x menos la primera raíz, sería x menos 3 por x menos la segunda raíz, x menos menos 1, x más 1. ¿Sí? Bien. ¿Qué más tenemos ahora? A ver. Teorema de Gauss, ¿sí? Que este es uno de los que es un poco más largo, si se quiere.
pero también la ventaja que tiene es que quizás es un poquito más largo y más complejo, pero sirve para resolver polinomios que ninguno de los casos anteriores puede factorizar, ¿sí? Bien, supongamos que tenemos 3x al cubo menos 9x al cuadrado menos 30 más 72. Coeficiente principal es 3, término independiente es 72. Lo que debo hacer es buscar los divisores de 3 y los divisores de 72. Acá tenemos más menos 1 y más menos 3. Y acá en los de 72 tenemos más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4. Bien. Ahora lo que yo tengo que hacer es aplicar Ruffini o división simple. Y solo si el resto me da 0, significa que el divisor, o sea, el numerito que yo coloqué acá, es raíz del polinomio. ¿Cómo se obtienen los números por los cuales yo puedo dividir? Y bueno, tengo que hacer la división entre todos estos números que tengo acá divididos por esto que tengo acá. Por ejemplo, si yo más menos 1 lo divido por más menos 1, me va a volver a dar más menos 1. Más menos 1 dividido por más menos 3 me va a dar más menos 1/3. Todas esas combinaciones son posibles raíces. Solo se van a convertir en raíces si al reemplazar el valor en el polinomio me da 0. O, dicho de otra manera, si al realizar la división por Ruffini y colocar el valor acá, yo logro que me dé 0. Bien, ¿cómo se aplica Ruffini? Se toman los coeficientes únicamente, teniendo la precaución de que el polinomio esté ordenado y completo. En este caso está ordenado y está completo porque es cúbico, tiene término cúbico, cuadrático, lineal e independiente. Se colocan los coeficientes en orden y de forma que estén completos, que no falte ninguno, y con su signo, ¿sí? No es solo colocar el número, sino el signo también. Supónganse que comienzo probando con el número 2. Lo que debo hacer es bajar el 3. Ese valor se multiplica por 2 y me da 6. Acá la operación siempre es suma entre el coeficiente que tengo y el número que acabo de obtener. Menos 9 más 6 es menos 3. Menos 3 por 2 es menos 6. Menos 30 menos 6, menos 36. Por 2 menos 72, que si le sumo 72 me da 0. Esto significa que el 2 es raíz de este polinomio. Si alguien lo hubiese reemplazado en las x y hubiese hecho el cálculo, también debe dar 0. El otro, que también es raíz, es el menos 3. ¿Sí? Si uno hace la cuenta, baja y hace los cálculos, puede verificar que el resto también da 0. Y el otro es 4. Fíjense que el polinomio es de grado 3 y yo he encontrado 3 raíces. ¿Cómo me quedaría la forma factorizada? De vuelta, yo acá he encontrado las raíces. Si quiero obtener la forma factorizada, debo colocar coeficiente principal, que es 3, x menos la primera raíz, que es 2, x menos la segunda raíz, que es menos 3, o sea que menos menos 3 sería más 3, y x menos la tercera raíz, que es 4. ¿Sí? Bien. Para finalizar esta primer parte tenemos los casos combinados, ¿sí? Por ejemplo, en este polinomio, ¿sí? Yo veo que se pueden combinar varios casos. ¿Por qué? Porque primero yo puedo iniciar haciendo o aplicando factor común por grupo, porque veo que, por ejemplo, estos dos tienen las x de mayor grado y estos dos tienen coeficientes que son múltiplos de 9, ¿sí? Entonces, hago la asociación, en cada grupo saco factor común, veo que lo he realizado bien porque veo que los términos, los factores de los paréntesis son iguales, ¿sí? Entonces, luego en un paréntesis reúno los factor común, que son x a la 2 menos 9, y eso lo multiplico por el factor que se repite, ¿sí? Acá, a su vez, se puede aplicar diferencia de cuadrados. Entonces me queda x menos 3 por x más 3, esto de la diferencia por este término que lo bajo como está.
Se puede dejar así o alguien me puede decir que también se puede expresar como x menos 3 por x más 3 a la 2 porque está multiplicando dos veces y también sería correcto, ¿sí? Bien, de acá vamos a pasar a lo próximo que yo les expliqué y les mandé, que es lo que tiene que ver con teorema fundamental del álgebra y después nos vamos a meter en cómo graficar una función polinómica, ¿sí? Bien, acá de vuelta hay que tener claro el concepto de lo que es una raíz, ¿sí? Un valor x es raíz del polinomio p de x, por ejemplo, si el polinomio se anula, es decir, vale 0 para ese valor. Para poder determinar fácilmente las raíces del polinomio, lo que conviene hacer es factorizarlo. Eso lo dijimos recién en factorización. ¿Para qué factorizamos? Para explicitar, ¿sí?, las raíces del polinomio. Es decir, expresarlo como producto de factores primos. Esa es la definición de factorización. Ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, este polinomio factorizado, x menos 3, x más 5, 2x menos 1, ¿sí? ¿Qué debo hacer para determinar sus raíces? Bueno, como ya lo factoricé, los pasos que seguirían serían igualar todo el polinomio 0 y en segundo lugar, aplicar la ley de nulidad del producto, que lo que dice es que si un producto es nulo, o sea, si yo tengo que todo este producto es igual a 0, entonces debe ocurrir que al menos uno de los factores, o sea, este paréntesis o este paréntesis o este, o quizás dos de ellos o los tres, pero por lo menos uno de los factores de la multiplicación es 0. Es decir, o este es 0, o este es 0, o este es 0. Como mínimo. Puede pasar también que más de uno sea 0. Bien. Bueno, entonces yo lo que he hecho es decir, a ver, si este producto es igual a 0, es porque este factor es 0, este es 0 o este es 0. Y una vez que cada uno de ellos me quede igualado a 0, es como resolver una ecuación simple de primer grado. Entonces despejo la x y me da que vale 3, o sea, una de las raíces vale 3. Despejo la x y me da que la otra raíz vale menos 5. Y despejo la tercera x y me da que vale 1/2. Es decir, se han obtenido tres valores, ¿sí?, que anulan el polinomio. O sea, el polinomio tiene tres raíces reales. ¿Por qué aseguro que son reales? Bueno, porque las estoy viendo y veo que son números que están dentro del conjunto de los reales. Esto sería un natural o entero positivo, esto sería un entero negativo y esto sería una fracción o número racional que pertenecería al conjunto Q, este a Z y este también a Z o, si lo quiero más específicamente, a N, a los naturales. Bien, se han obtenido tres valores. Bueno, eso ya lo dije, o sea, tres raíces reales. Si al factorizar un polinomio, yo obtengo, por ejemplo, x menos 7, x menos 4 y x menos 4, es una situación similar a la de recién, fíjense que este factor se repite dos veces, o sea que lo puedo expresar así o lo puedo expresar colocando el factor que se repite una sola vez y elevándolo a la 2. ¿Qué significa esto en términos de las raíces? Bueno, que las raíces del polinomio son 7 y 4. Fíjense que son con los signos contrarios del que aparece acá, porque cuando uno lo iguala a 0 y despeja, quedan contrarios. Fíjate que el menos 3 me quedó que en realidad la raíz es 3. 5 positivo me queda que la raíz es 5 negativo, ¿sí? Estas son las raíces, pero con la salvedad de que el 4, que es el que se repite, es una raíz doble. Esto significa que si al escribir un polinomio como producto, es decir, de esta forma, hay más de un factor que tiene la misma raíz, que sería este de acá, a esta se le llama raíz múltiple, ¿sí? Ojo, porque se puede repetir dos veces o tres o cuatro. Por eso en general se dice múltiple. En nuestro ejemplo particular, esa multiplicidad es que es doble, pues se repite dos veces. Bien, ¿qué más tenemos?
Teorema fundamental de la álgebra. Ahora sí, ya que hemos hecho todo el recorrido anterior, este teorema es una propiedad que me asegura que un polinomio de grado n tiene exactamente n raíces, considerando las reales y no reales, que estas serían las que pertenecen al conjunto de los complejos. Por ejemplo, si nosotros tenemos este polinomio, vemos que tiene grado 2, por lo tanto va a tener dos raíces que pueden ser reales o complejas. Si tenemos este polinomio de acá, vemos que tiene grado 3, por lo tanto va a tener tres raíces que pueden ser reales o no reales, que serían complejas. Bien, y habiendo dicho esto, todo este recorrido que hemos hecho, ¿qué es lo que es una función polinómica? Fíjense que tiene la misma forma del polinomio, pero aparece este simbolito que lo que me quiere decir que ahora yo tengo una relación entre los valores de x que pueda tomar esta variable y los valores de y que se obtengan cuando yo le reemplace valores de x, ¿sí? Entonces, este f de x me denota que ya no estoy trabajando con un polinomio, sino con una función polinómica, que hace referencia a una relación. Acá vemos que n, que son los exponentes o los subíndices que hemos utilizado acá, son números naturales. Y todos estos de acá, a sub n, a sub n menos 1, hasta el numerito a, son números reales, ¿sí? Los coeficientes siempre son números reales y acá me aclara que n, que son los exponentes, son números naturales. Bien. Si, por ejemplo, se tiene esta función polinómica, que es la que hemos estado trabajando recién, y se quiere representar aproximadamente la función y analizarla, porque convengamos que para poder representarla hay que seguir una serie de pasos que también involucran el análisis de la misma, analizar ciertas características. Bien, hay una serie de pasos. Cabe aclarar que yo todo lo que he colocado acá y que estoy explicando lo he sacado de los apuntes teóricos que les he mandado por la plataforma, o sea que no es nada nuevo ni que ustedes no tengan. Yo simplemente lo que he hecho es ordenar los contenidos en el mismo orden que se los he ido mandando y bueno, y hacer una explicación de lo que dice, que también muchas veces apela a que lo lea de forma comprensiva y no, digamos, a las apuradas, ¿sí? Si lo tienen que releer 2, 3 o la cantidad de veces que sea necesario, bueno, también hay que acostumbrarse a hacerlo, sobre todo las primeras veces que ustedes se enfrentan a este trabajo virtual, que también es bastante más independiente, ¿sí? Bien, se grafica la ordenada al origen como primer paso. Se expresa en forma factorizada, ¿sí? F de x a, que es el coeficiente principal, x por x menos 1, x por x menos 2, así hasta la cantidad de raíces que tenga. Se calculan las raíces aplicando la ley de nulidad, es decir, cada factor se iguala a 0. Se determina la multiplicidad, es decir, esa raíz cuántas veces se repite, no, una sola vez. O sí, realmente se repite 2, 3, bueno. ¿Qué puedo encontrar yo? Que si la raíz es par, es decir, se repite una cantidad par de veces, 2, 4, 6, 8, etc., la función toca al eje X, es como si llegara al eje X pero rebota, o en el caso de que venga de abajo, llega al eje X y rebota. Ahora, si es impar, si por ejemplo aparece una vez o se repite 3, 5, 7 veces, la función va a atravesar el eje, ¿sí? Bien, y como último, para poder unir, digamos, la ordenada al origen que me pide que marque con las raíces, ordenada al origen se marca en el eje de las y o de las ordenadas y las raíces se van a marcar en el eje de las x o de las abscisas. Tengo que tener en cuenta estas reglas que me hablan del grado, que puede ser par, o ya vamos a ver del otro lado que puede ser también impar, y del signo de los coeficientes principales. Entonces me dice, si el grado de la función polinómica es par y el coeficiente principal es positivo, entonces las ramas van a ir hacia arriba. Si el grado es par y el coeficiente principal es negativo, las ramas van a ir hacia abajo, ¿sí?
Bien, entonces tenemos grado impar, que serían los otros dos casos, con coeficiente principal positivo, mayormente creciente, o grado impar con coeficiente principal negativo, mayormente decreciente. Entonces yo dije, bueno, supónganse, ahí la tengo de vuelta, la función polinómica, la quiero representar, hice toda la factorización de nuevo, esta era la que se podían aplicar varios casos. Llego a x más 3 a la 2 por x menos 3, aplico ley de nulidad, igualo a 0, me da que la raíz menos 3 es doble, ¿sí? Y me da que la raíz 3 es simple, es decir, acá la curva va a rebotar y acá va a atravesar el eje. Y finalmente veo que como el grado era impar, porque era grado 3, y el coeficiente principal es positivo porque es 1, entonces significa que va a ser mayormente creciente. Hago los ejes, decido que el eje X lo voy a graduar de 1 en 1 porque las raíces valen 3 y menos 3, y que el eje Y lo voy a graduar de 3 en 3 para poder llegar de manera más rápida, digamos, al menos 27. Entonces, una vez que tengo esos 3 puntos marcados, sé que la tengo que unir de forma tal que sea mayormente creciente. La única forma, y sé también que acá, como esta era doble, tiene que rebotar. Esto es rebotar, llega, toca y vuelve, ¿sí? Y esta que se repite una sola vez, acá tiene que cruzar. Entonces, la única forma de cumplir con el rebote, el cruce, pasar por los 3 puntos y ser mayormente creciente es unirla de esta manera. Si alguien dice, bueno, yo acá venía desde arriba, ¿qué pasa? Si vos venís desde arriba, acá tenés que rebotar, te vas de vuelta para arriba, pero la ordenada al origen te quedó acá. Entonces, bueno, ustedes van a ver que todas las otras formas que se le puedan ocurrir de unirlo, que no sean esta, no van a cumplir con alguna condición. O no pasan por los 3 puntos, o no sucede que rebota y atraviesa, ¿sí? O no te queda mayormente creciente. ¿Por qué decimos que esta es mayormente creciente? Bueno, porque acá yo veo que crece, porque a medida que crecen los valores de X, yo veo que crecen también los de Y. Acá observo que decrece y acá observo que vuelve a crecer. Pero si me fijo bien, las dos partes que crecen, que son las que he marcado acá con rosado, o viene del infinito o se va al infinito. O sea que las dos partes que crecen son infinitas. Por lo tanto, puedo asegurar que es mayormente creciente, ¿sí? Bueno, y esto que les he dicho se los he dejado anotado acá. La parte marcada de rosado, las dos partes son crecientes porque a medida que se incrementan los valores de X, crecen también los valores de Y, ¿sí? Esa es la definición de creciente. Esas partes de la curva de color rosado